De todo y de este escenario que describía Jiménez de las verdaderas urgencias a una relativa, curiosamente, paradójicamente, ese es el Perú, ¿no? Cuando las cosas realmente mejoran, ¿no? En el frente de la pandemia, tenemos que estar distraídos en todo este escándalo político. Conversamos con Luis Suárez, viceministro de Salud hoy. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Hemos anunciado en el noticiero que la cifra de contagiados oficial es de 544. Vemos que los contagios se han reducido, si no estoy mal, en aproximadamente 29%. Cuéntenos, por favor, la figura, la foto del momento en el combate diario y fundamental contra la pandemia. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, gracias por la oportunidad. Las cifras que usted da son correctas. Tenemos buenas noticias. Ya el número tanto de hospitalizados, de nuevos contagios como de fallecidos está disminuyendo uniformemente en todo el país. En la costa norte ya ha disminuido muchísimo, prácticamente está desapareciendo la actividad epidémica, igualmente en la zona de la Amazonía. Aún la zona sur del país, los departamentos de la costa sur como Arequipa, Moquegua, Tacna, también en la zona andina, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Cusco, todavía mantienen incremento de casos. Estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo en esa zona. Igualmente algunas zonas de Lima, sobre todo en los conos, en el cono este, aún se mantiene un número permanente de casos, de nuevos casos de COVID-19 y también de hospitalizaciones. Si es bien, tenemos buenas noticias en que en todo el país está disminuyendo, pero que esto no signifique bajar la guardia. Sin duda. Tenemos que seguir manteniéndonos en alerta. Mientras haya un solo caso en la comunidad, debemos seguir cuidándonos porque en cualquier momento podría incrementarse de nuevo. Sin duda alguna. Pero por favor, déjenos paladear esta buena noticia un par de minutos más. Doctor, ¿por qué interpreta que se está dando estas luces de esperanza, se están prendiendo estas luces de esperanza? ¿Esto es resultado de la política pública? ¿Esto es resultado de que la población ha aprendido a llevar mejor el tema? ¿Esto es resultado, como dicen algunos, de que ya hay una significativa cantidad de infectados, entonces esto contiene el virus? Su interpretación, por favor, de los hechos. Es una combinación, yo diría es una combinación de circunstancias. Por un lado, o sea, las epidemias tienen una evolución, tienen un ciclo que se incrementan, llegan a una cima y después empiezan a disminuir. Pero sin embargo, también es importante la participación de la población. Por poner un ejemplo aquí en Lima, el estudio de cero prevalencia que se ha hecho en Lima, que nos dice qué porcentaje de la población ya se infectó, nos dice que es alrededor del 25% de la población de Lima y Callao. Lo que significa que todavía hay un 75% de población que no se ha infectado. Y no se ha infectado justamente por las medidas que han tomado de prevención y control, por tomar el respeto a la cuarentena, a quedarse en casa, a no salir si no es necesario, a usar la mascarilla permanentemente, etcétera. O sea, 3 de cada 4 personas en Lima se ha protegido frente al COVID-19 y deben seguir así, no deben bajar la guardia. Es cierto que en algunas zonas del país, dependiendo de las condiciones de vida, ¿no? Si hay mayor hacinamiento, es más fácil que se transmita dentro del hogar la enfermedad. Si llegamos tarde al establecimiento de salud, una forma más grave de la enfermedad es más difícil de manejar. Es una combinación de factores. Igualmente, los hospitalizados no solamente están disminuyendo, sino también el riesgo de casos graves está disminuyendo también, y también el número de fallecidos. O sea, son varios indicadores que nos dicen que la epidemia, al menos en esta, llamémosle esta primera ola, está disminuyendo ya. Sin embargo, déjeme insistir que mientras exista transmisión en la comunidad, así sean pocos casos, el riesgo existe y debemos seguir cuidándonos. Mientras no esté toda la población vacunada, el riesgo persiste, así que no debemos bajar la guardia en ningún momento. El riesgo no desaparece. El tema que acaba de usted mencionar, que los casos graves también se van reduciendo, porque hubo a lo largo de enfrentar esta pandemia, ha habido también cambios en la política pública, y uno importante fue el tema de poder abordar el tratamiento de estos casos de manera más temprana, no dejar
¿no? Que aparezca pues esta irrupción violenta, ¿no? En el sistema respiratorio, que en muchos casos es de un momento a otro. Usted antes nos ha hablado pues del tema de ir chequeando el oxígeno en la sangre, de ir teniendo el tratamiento en el momento adecuado. Cuéntenos por favor, ¿qué influencia ha tenido este tipo de cambios de política en la situación que usted describe hoy? No, sin duda hay una mejor organización de los servicios de salud y la población también está acudiendo tempranamente. Sabemos que para esta enfermedad no existe un tratamiento específico, no hay ningún antibiótico ni antiviral específico. El tratamiento que se da es un tratamiento que le llamamos de soporte. Es decir, si el paciente está con fiebre, con malestar general, se utilizan medicamentos como el paracetamol. Si más adelante hay un proceso que dificulta la respiración, necesita oxígeno. Y si progresa una enfermedad más grave, es un paciente que requiere cuidados intensivos o ventilación mecánica. Entonces, el tratamiento es un tratamiento de soporte para ayudar al organismo a responder y a defenderse frente a la enfermedad. En la medida que el paciente recibe el tratamiento de manera más oportuna, el pronóstico va a ser mejor sin duda de la persona. Y esto ha sido un proceso que se refleja en las estadísticas, en la reducción de casos graves y en la reducción de fallecidos en las últimas semanas. Viceministro, vamos a hacer una pausa, pero lo dejo con la siguiente pregunta. Usted acaba de referirse a lo que posiblemente es en realidad el decrecimiento de una primera ola. Ahora, en Europa, la OMS advierte que la pandemia puede ser más dura para octubre y noviembre. ¿Podría replicarse esa figura en países como el nuestro? Regresamos después de la pausa. Viceministro de Salud Luis Suárez, la reflexión o la advertencia, mejor dicho, de la OMS sobre el recrudecimiento, el posible recrudecimiento de la pandemia en Europa para octubre y noviembre. Cuando estamos hablando precisamente de su insistencia de no bajar la guardia en un país como el nuestro, ¿qué tipo de reflejo, de paralelo podemos encontrar, o repito, de advertencia podemos encontrar de lo que pueda ocurrir en Europa? Y es muy importante la información que nos llega desde Europa porque nos puede advertir de los peligros que pueden ocurrir. Estamos frente a una enfermedad nueva que no la conocemos, por primera vez está en el mundo, y lo que se ha observado en pandemias anteriores por otros virus es que puede presentarse una segunda o hasta una tercera ola. Es decir, después de esta epidemia que hemos visto que ha pasado en nuestro país, aparentemente desaparece, baja la incidencia, pero podría volver en un segundo momento, meses después, como lo que se está observando en algunos países europeos. Hablábamos que Lima tiene ya el 25% de la población con presencia de anticuerpos. Esto nos dice ya la cuarta parte de Lima se ha infectado, pero nos dice también que todavía el 75% de la mayoría no tiene anticuerpos, quiere decir no se ha infectado y estaría susceptible si es que viene una segunda ola pandémica. Por eso la importancia de las medidas, a pesar de que disminuya mucho la incidencia, que en las próximas semanas podamos decir ya no hay más casos, no hay más fallecidos, esto no quiere decir que el riesgo pasó. Tenemos que mantenernos en alerta, usando mascarilla, no haciendo reuniones de grupos, manteniendo la distancia entre personas. O sea, todas esas medidas tenemos que tomarlas como medidas necesarias hasta que toda la población esté vacunada. Por eso es importante lo que el Ministerio de Salud estamos preparando para los meses de octubre y noviembre, hacer el Estudio Nacional de Cero Prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Es un estudio como el que ya se hizo en Lima para saber qué porcentaje de la población que ya se infectó, es decir, ya tiene anticuerpos protectores, y esto nos va a permitir saber en qué regiones del país es donde existiría un mayor riesgo de una segunda ola pandémica, donde la proporción de personas con anticuerpos sea menor. En esos lugares puede haber un mayor riesgo de una segunda ola y son regiones que tenemos que proteger más y tomar con mayor intensidad las medidas de prevención. Este estudio se realizará entre los meses de octubre y noviembre a nivel nacional y será de mucha ayuda. Mientras esperamos la vacuna que se va a realizar durante el 2021, tenemos que seguir tomando medidas, recordando que basta que uno de la familia
se descuide, baja la guardia, podría traer la infección para todos los demás familiares. Debemos ver a la familia como la unidad de protección. Cuidándome yo, siendo responsable, evitando contagios, estoy también protegiendo a mi familia. Y eso debe ser un mensaje que debe quedar para todos. Vuelvo a insistir, usar la mascarilla siempre fuera de la casa, evitar la distancia, mantener la distancia mayor a 2 metros si estoy en la calle, no formar grupos, no reunirme con otras personas. En lo posible todavía no debemos visitar a personas con las que no convivimos y no recibir visitas tampoco. Todo esto puede producir que se presenten casos y brotes nuevamente. La colaboración de todos será el éxito de las medidas de prevención para nuestro país. ¿Cuáles son los factores que se han visto, por ejemplo, en estos países europeos que se están tomando en cuenta para prevenir el tema de la segunda o de la tercera ola en algunos casos? Estamos hablando, por ejemplo, de economías que se reabrieron, estamos hablando de zonas donde efectivamente el riesgo es muy alto. Es muy importante lo que usted señala del estudio de prevalencia ya focalizado para regiones para efectivamente saber ¿cuáles son los porcentajes todavía susceptibles? ¿En Europa está atacando a regiones que antes de repente no habían sido tan golpeadas? No, puede ser la misma región, pero que la proporción de infectados fue baja, ¿no? Por ejemplo, en España sabemos que según el estudio de cero prevalencia que ellos hicieron, solo tenían entre el 10 al 15% de población con anticuerpos. Es decir, todavía el 85-90% de la población tenía susceptibles, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo con cuidado. Todos los que hemos estado en cuarentena estricta en la casa, que no hemos salido, seguimos siendo susceptibles, es decir, no tenemos anticuerpos. Es duro, es cansado, pero es la única manera de mantenernos libres de la enfermedad. En ausencia de vacunas y en ausencia de un tratamiento efectivo, lo que nos va a proteger es, vuelvo a repetir, si mantengo una distancia mayor a 2 metros de la otra persona, el virus no va a poder pasar de una persona infectada a otra que está sana. Si uso mascarilla permanentemente y la mascarilla usarla de manera correcta, no por debajo de la nariz, así, entonces igual todo eso me va a ayudar a evitar el virus. Si no formo grupos, si no asisto a agrupaciones de personas o me reúno, voy a reducir la posibilidad de que cualquiera de ellos esté infectado y que me pueda contagiar. Esas son las únicas medidas que funcionan. Lo que ha pasado en Europa, en algunos lugares, es que se confiaron, ya no habían casos y se relajaron las medidas, empezaron a reunirse en bares, en fiestas, etcétera. Y eso es lo que ha llevado nuevamente a incremento de riesgo. Y eso es una lección aprendida que aquí tenemos que mantener el cuidado. Simultáneamente estamos organizándonos mejor como Ministerio de Salud para el primer nivel de atención pueda estar alerta para detectar casos, dar el tratamiento y también todo nuestro sistema de salud, como le digo, esto ha sido un proceso también de mejora continua y aprendizaje. Hemos subido de menos de 300 camas de cuidados intensivos que teníamos antes del inicio de la pandemia a cerca de 1.600 ahora, que eso es un soporte también para manejar mejor los pacientes, pero no pensemos tampoco en la cama de UCI o en el ventilador como la solución del problema. La solución está en no tener más casos, en no contagiarnos más, y eso depende del comportamiento de cada persona, de cada familia. Muy bien, viceministro de Salud Luis Suárez, muchas gracias por venir a compartir estas reflexiones, advertencias y también, por qué no reiterarlo, estas buenas noticias que ojalá se puedan seguir concretando.